columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hermanos, me gustaría hacer una oración para entregar este tiempo en las manos del Señor. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Padre, hemos cantado alabanzas, hemos orado hacia ti, hemos celebrado el poder haber sido parte de ese nuevo pacto en Cristo. Hemos levantado nuestras voces en cánticos y oración hasta tu trono. Pero ahora te pedimos, Señor, que tu trono traiga tu voz hacia aquí. Que seas tú ahora la voz que escuchemos. Has oído la nuestra en nuestras canciones, en nuestras oraciones. Ahora queremos oír la tuya. Ahora queremos guardar absoluto silencio y prestar atención a tu voz. No queremos perdernos nada. Queremos, Señor, que nos hables y que por tu Santo Espíritu nos convenzas de lo que nos vas a decir, para que lo podamos vivir todos los días de nuestra vida. Señor, que tu palabra dé fruto en los corazones, santifique a tu pueblo y alcance, Señor, a aquellos que están perdidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, me gustaría empezar con una frase antes de ir directos a la palabra. Una frase del conocido predicador inglés Charles Spurgeon, que dijo así: la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Saber no es ser sabio. Muchos hombres saben mucho y son los más tontos por ello. No hay tonto tan tonto como el tonto que sabe. Pero saber cómo usar el conocimiento, eso es tener sabiduría. Algo que a lo largo de lo que llevamos de Eclesiastés nos estamos dando cuenta es que Salomón está mostrando la verdadera sabiduría que le faltó cuando quizás se enredó con 1000 mujeres, cuando acabó cediendo su corazón a mujeres extranjeras que lo condujeron a la idolatría. Salomón sabía mucho, pero sus decisiones mostraron que en varios momentos de su vida fue el más tonto, porque sabiendo mucho no hizo nada de lo que sabía. Y lo que está enseñándonos el libro de Eclesiastés no es que tenemos que saber mucho, sino que tenemos que vivir mucho. No solo está llenando nuestras cabezas de verdades, sino que quiere conducir nuestros corazones a vida. Porque, amado hermano, si vienes a la iglesia y te llenas de conocimiento, pero fuera de estas puertas no hay cambios en ti, sigues siendo el más tonto de los creyentes. Igual ganarás debates, pero serás el más tonto. Igual discutirás con otras denominaciones, les harás ver sus errores teológicos y les dirás lo mal que están en sus iglesias porque hacen eso que no es bíblico y tú conoces lo que es bíblico, pero serás el más tonto a la luz de lo que Dios dice que es ser sabio. Porque no se trata de tener nuestra cabeza llena de información, se trata de tener una vida consagrada a la palabra del Señor. Se trata de que las verdades que Salomón trae a nuestros oídos cada semana sean atesoradas en nuestro corazón y cambien nuestra manera de vivir. Se trata de que si Salomón nos está diciendo no vale la pena vivir para trabajar y el dinero, porque al final eso es vanidad y se lo lleva el viento, es para que empecemos a mirar nuestra vida y cuánto le damos al trabajo y cuánto le damos a buscar el sueldo y cuánto le damos a Dios y a la familia y decir, tengo que cambiar. Estoy realmente tirando mi vida a la basura, estoy realmente corriendo tras el tiempo. Estoy, como dice Salomón, siendo ese necio que al final va a acumular cosas, pero se lo van a comer los gusanos y no va a llevarse nada con él.
Tengo que ver las cosas que Salomón me está diciendo sobre el buscar los placeres y entender que ya basta de correr detrás de la fiesta, los placeres, las bebidas, los vicios, intentando llenar cosas que no se van a llenar, que es vanidad, que al final la plenitud solo va a estar en Dios. No se trata de que cada día salgamos de aquí diciendo, wow, qué mensaje, qué mensaje. ¡Qué mensaje! Y mi vida el lunes sigue siendo la misma. Se trata de rogar a Dios que nos haga sabios, que nos dé la capacidad de que todo lo que sale de aquí cada martes, cada jueves, cada domingo, se empiece a ver el reflejo en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestra agenda, en cómo manejamos el tiempo libre, en cuánto más buscamos al Señor. Porque si no, podremos pasar la vida en una iglesia que digo, no, ven a mi iglesia que hay sana doctrina, y ser los más tontos. Que no hay más tonto que el tonto que sabe. Porque el que no sabe es rebelde en su ignorancia, pero el que sabe es rebelde en su conocimiento. Porque si yo voy a 140 por una carretera en un país que no conozco, me para la policía y me pone una multa, yo pagaré la multa. No le puedo decir que no sabía la ley. Igualmente la infringí y pagaré la multa. Pero tiene todavía más delito el que, siendo un ciudadano del país y conociendo la ley, la infringe con pleno conocimiento de que hace lo que está mal. El mundo desconoce a Dios, pero aún así pagarán la multa por sus obras. Pero muchos creyentes conocen a Dios. Escuchan a grandes predicadores por las redes sociales, se alimentan de grandes mensajes, han leído grandes libros, pero viven como el mundo. Tienen más delito a los ojos de Dios. Y estoy convencido, y no por el famoso infierno de Dante, pero que en la Biblia hay versículos como aquellos que dicen, ¿por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Estoy convencido que el castigo quizá varía dependiendo de la persona en la eternidad. Porque algunos tendrán más delito, algunos habrán jugado más con Dios y las consecuencias serán claras. No es lo mismo alguien que fue ignorante, no escuchó la verdad y siguió a un falso maestro, a lo mejor por ignorancia y pereza de no leer la Biblia, a un hombre que se ponía cada domingo a hablar en nombre del Señor sin ser el Señor el que hablaba, sacar dinero a la gente y usar el nombre de Dios para manipular. Ese hombre se las va a ver con Dios. Condenación habrá, pero estoy convencido de que el Señor sabrá cómo tratar con cada uno. Hermanos, tiene mucho delito desobedecer a Dios, pero tiene más delito desobedecerlo conociendo a Dios. Tiene mucho más delito. Por eso, hermanos, nosotros no queremos solamente que el Señor nos informe la cabeza, queremos que el Señor nos transforme el corazón. Y hoy vamos a hablar de una cosa delicada en un sermón que he titulado Rebelión contra el gobierno. Y bueno, como creyentes tenemos que ser sabios en todas las áreas de nuestra vida. Como creyentes tenemos que ser sabios en cómo nos conducimos con nuestros familiares. Tenemos que ser sabios en cómo nos conducimos con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que ser sabios en cómo nos conducimos con nuestros vecinos. Tenemos que ser sabios en cómo nos conducimos con nuestros hermanos. Pero como creyentes también tenemos que ser sabios en cómo nos conducimos con nuestras autoridades. Tenemos leyes y tenemos gobiernos que están sobre nuestras cabezas y tenemos que ser sabios delante de ellos. Y yo creo que hoy nos dará Salomón algunas indicaciones de cómo ser sabio delante de un rey. Y bueno, esto es delicado porque muchas veces cuando uno habla de esas cosas siendo el rey, pues algunos pueden pensar, hombre Salomón, tú estás tirando un poco para ti. Pero tenemos que recordar que Salomón va a hablar inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el jueves me toca dar una enseñanza que preferiría que la diera alguien que no fuera un pastor. Porque vamos a tener que hablar de dos deberes y responsabilidades de la iglesia con los pastores y alguno podrá pensar, Juan Manuel, ¿te interesa el estudio del jueves? No,
llevo semanas predicando un libro versículo a versículo y Pablo habló de eso. No me lo puedo saltar porque la gente piensa que lo he elegido yo. Lo bueno de predicar secuencialmente es que nadie va a pensar, bueno, Juan Manuel hoy eligió ese texto porque le interesa. Lo bueno de predicar así es que la gente va a decir, es el que le toca, no lo puede saltar. Pero nosotros debemos entender que aunque Salomón sea rey, lo que nos va a decir hoy lo va a decir inspirado por Dios. Así que debemos entender que no son los consejos de un rey para saber cómo tratar con un rey, sino los consejos de Dios para saber cómo tratar con las autoridades. Pero antes de nada, Salomón empieza hablando del rostro del sabio con una expresión muy bonita. En el primer versículo del capítulo 8, Salomón dice, ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. Salomón dice que la sabiduría de un hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Y eso es interesante. ¿Por qué la sabiduría de un hombre va a hacer que su rostro cambie? Lo que Salomón quiere decir es que lo que hay dentro de ese hombre se va a ver fuera. El rostro es lo primero que la gente va a ver de nosotros. Ahora mismo tú no ves mi cuerpo más que mi rostro y bueno, mis manos, pero lo único que ves de mí es mi rostro. Cuando Salomón usa la expresión del rostro y dice, aquel que es sabio hace que su rostro se ilumine, lo que Salomón está diciendo es que aquel que tiene sabiduría por fuera es notorio. Por fuera se va a ver por fuera que algo pasa dentro, se va a ver por fuera que algo tiene dentro, se va a ver por fuera, eso es notorio en todas las áreas. Si una persona es una amargada de corazón, probablemente lo notemos en su manera externa, incluso en su mirada, en su rostro, en sus gestos, en sus actitudes. Diremos, la amargura está dentro, pero nosotros lo percibimos fuera. Nosotros no vemos el corazón de la gente, pero podemos percibir desde fuera lo que puede haber dentro. Lo de dentro es la raíz, pero nosotros vemos los frutos. Y cuando una persona ahora está llena de sabiduría, es sabio en Dios, su rostro se ilumina. Se va a ver algo diferente en su rostro. Y eso es algo que a lo largo de la Biblia se ve más de una vez, cómo el rostro se relaciona con algo que ha pasado. Por ejemplo, hay rostros que muestran favor de Dios. Mira lo que dice Números capítulo 6, versículos 24 y 25. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. En esta bendición que se proclamaba sobre el pueblo de Dios, una de las cosas que se mencionaba es haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿En qué sentido esa bendición quiere expresar eso? ¿En qué sentido una bendición puede venir de esa frase? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Expresa el favor de Dios hacia la persona, expresa el favor que está dentro de Dios externalizado hacia otros. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te muestre gracia, que el Señor te muestre favor, que el Señor te muestre compasión. Pero el rostro también muestra cosas que han pasado entre los hombres y Dios, y esta escena es muy bonita. Éxodo capítulo 34 y el versículo 29 dice: y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Moisés no brillaba entero. No brillaban sus pies, no brillaban sus manos, no brillaba su cuerpo, brillaba su rostro. ¿Y qué quería mostrar eso? Quería mostrar que había pasado algo diferente. Moisés estaba todos los días con el pueblo y nunca le brillaba el rostro, pero ese día Moisés iba a bajar y el pueblo iba a ver automáticamente algo diferente en Moisés, un rostro resplandeciente. Y eso le iba a decir automáticamente al pueblo: algo le ha pasado a Moisés. Si yo, que te veo con una piel blanquita, de golpe un día te encuentro con toda la cara roja, yo he pensado, ha ido a la playa, ha estado al sol. Algo diferente ha pasado porque su rostro se ve distinto.
Si de golpe te veo llegar con un ojo morado o un chichón en la cabeza, yo pienso, peleas, discusión en el hogar, la mujer sacó su furia. Algo pasó, algo ha pasado, su rostro me dice, algo ha pasado. El resplandor del rostro de Moisés le decía algo al pueblo, algo ha pasado. Y el texto nos dice que fue, había hablado con Dios de una manera más íntima, más cercana. El rostro muchas veces en la escritura quiere representar cosas que han sucedido. El corazón alegre no significa que si eres feliz eres guapo. Hay gente muy feliz y que, bueno, no se puede llamar feo a nadie, que estamos en una era un poco delicada, pero quizá no entra en los cánones modernos de belleza. No, es verdad. A mí se me puede haber caído un cubo de aceite hirviendo a la cara y tener el corazón lleno de gozo. Mi cara no va a ser la más hermosa para la gente. El texto no quiere decir que la alegría hace mi rostro más bonito, pero el texto quiere decir que lo que me pasa dentro se externaliza por fuera. Mi corazón alegre quizá no me hace más bonito, pero me va a hacer más agradable, más simpático, más cercano, más feliz, más gozoso con la gente. La gente va a ver que pastor, ¿cómo estás? Se te ve bien, se te ve contento. De la misma manera, dependiendo de mis actitudes, rápido, pastor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te noto triste. ¿Cómo me notas triste si yo no te estoy abriendo mi corazón? Bueno, eres así normalmente, pero hoy eres más callado, estás más reservado, no estás saludando a la iglesia. Son cosas extrañas que nos dicen que dentro de ti puede estar pasando algo. Cuando una persona es sabia, su rostro se ilumina. Cuando una persona es sabia, su vida lo va a mostrar. Externamente se va a ver su sabiduría. Por fuera se va a ver el fruto de un corazón sabio. Antes de entrar ahora en los temas que Salomón va a tratar, yo quiero que te hagas solo una pregunta. La gente que te conoce, la gente que te ve por fuera, tu hablar, tus decisiones, tu actuar, tu conducirte, tu casa, tu vida, ¿dirían que tu corazón es sabio o dirían que tu corazón es necio? ¿No te he dicho cuántos diplomas tienes en la pared? ¿No te he dicho cuántos estudios teológicos tienes o cuántos diplomas universitarios tienes o si tienes un máster o un posgrado o un doctorado? Te estoy hablando de sabiduría, no de inteligencia. Puedes tener un cociente intelectual asombroso y ser la persona más necia del mundo. Una de las personas consideradas más inteligentes del planeta, un señorito que pasó los últimos días de su vida en una silla hablando por un aparato, enemigo de Dios, para el mundo el más inteligente, pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para nosotros el más necio, porque se peleó con el único que nunca iba a vencer. Y se peleó con el único que él pensaba que aquí intelectualmente lo ganaría, pero ahora no le estará yendo muy bien. Y puede dar pena a la gente ahí con su silla de rueda y el Señor no va a tener esa pena que nosotros tenemos. Se rebeló contra Dios, ese hombre hoy está pagando las consecuencias en el mismo infierno. ¿Son realidades? ¿Son realidades? Yo deseo que nuestro exterior muestre la sabiduría de nuestros corazones. Que se vea por fuera que realmente tenemos sabiduría de Dios dentro. No solo conocimiento en la cabeza, sino corazones llenos de sabiduría de Dios. Ahora Salomón va a empezar a hablar del gobierno. Y lo primero que Salomón nos va a decir es que debemos ser sabios delante de los reyes. Que delante del rey, delante de los gobernadores debemos ser sabios. Versículos 2 al 4, Salomón dice: yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Salomón le está diciendo a las personas de a pie varias cosas. Primero, guarda el mandato del rey. Es una manera de decir, obedece al rey. Cumple tus votos como ciudadano. Cumple tus responsabilidades como persona que vive en el país donde ese rey gobierna. Luego, no te apresures a irte de su presencia.
Marcharse de la presencia de un rey es una señal de deshonra. Si un rey está hablando y tú literalmente te das la espalda y te vas, para un padre ya es una señal de falta de respeto. Imagínate para un rey, que el rey esté haciendo una reunión, dando unas instrucciones y tú literalmente lo ignores y te vayas. Salomón dice, no. Debes obedecer el mandato real, debes obedecer lo que se ha prometido que debemos hacer de cara a las autoridades. Debes honrar y respetar a ese rey. Y luego además dice, no te unas a una causa impía. No te unas a una causa impía. ¿A qué se refiere? A cualquier movimiento y a cualquier revuelta que quiera atentar contra el rey. Salomón dice, no te metas en eso. Tú no debes ser el Che Guevara. Tu deber no es derrocar gobiernos. Eso es lo que muchos esperaban de Jesús. Eso es lo que muchos esperaban del Mesías. Eso es lo que les sorprendió a muchos de Jesús. Eso es lo que hizo a muchos rechazar a Jesús. Porque muchos judíos consideraban que cuando viniera su Mesías acabaría con Roma. Ellos estaban bajo el yugo de César. Ellos estaban bajo el yugo de Roma y esperaban un libertador. Esperaban a alguien que los hiciera libres de la esclavitud. Y ellos pensarían que al llegar ese libertador como un rey David que vencería en batalla a los enemigos, ellos quedarían libres de Roma y volverían a ser una nación libre. Pero ahí llega Jesús y le preguntan, ¿hay que dar tributos? Dad a César lo que es de César. Dad a Dios lo que es de Dios. No, este no puede ser. Este no puede ser. Lo que tendría que haber respondido si fuera el Mesías es, no deis nada al César. César es un impío. César es un incircunciso. César es enemigo de Dios. César es un corrupto. No paguéis impuestos porque César roba. César nos oprime. César nos manipula. César se hace rico a nuestra costa. Así que no paguéis impuestos al César. Eso es lo que a muchos les gustaría que les dijeran en la iglesia. Pero yo tengo que decirte lo que dijo Jesús. Dale a Zapatero lo que es de Zapatero. Dale a Rajoy lo que es de Rajoy. Dale a Pedro Sánchez lo que es de Pedro Sánchez. Dale a Felipe lo que es de Felipe. Y dale a Dios lo que es de Dios. No, pastor, no es justo porque ellos... Bueno, si tú esperas que llegue un político justo, no vas a dar tributos nunca. Porque no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Nosotros tenemos responsabilidades. Porque ellos no entendieron que el libertador venía a libertar de su enemigo, pero que el mayor enemigo era el pecado y que la libertad era espiritual. Y a eso vino Jesús, a tomar a los que estaban muertos, esclavizados al pecado y hacerlos libres. Pero ellos solo querían algo material. Muchas veces como el evangelio de la prosperidad, que espera que cuando Jesús llegue a su vida le arregle la vida material. Jesús no vino a hacernos ricos, Jesús vino a hacernos salvos, a hacernos libres, a hacernos santos. Él no vino a hacernos ricos. No tengamos la imagen de que Dios nos ha salvado para darnos millones y casas de lujo. Dios nos ha salvado para darnos salvación y vida eterna. No perdamos el foco de lo espiritual, reduciendo a Dios a cosas materiales. Por eso Salomón dice, no te unas a una causa impía. No debes ser un anarquista, un enemigo de las autoridades. Y además dice una cosa, porque Él hará todo lo que le plazca. Mira lo que dice del rey. Él hará todo lo que le plazca. Y ahora Salomón dice algo del rey que usualmente solo escuchamos de Dios. Puesto que la palabra del rey es soberana y nosotros afirmamos constantemente, solo Dios es soberano. ¿Por qué Dios le permite decir eso a Salomón? Porque mira lo que dice, porque la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Salomón está diciendo, hay una cosa que debéis entender. En ese trono está Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso, nadie trunca sus planes. Pero hay unas autoridades aquí que tienen mucha autoridad. Y que si ellos dicen a la cárcel, vas a la cárcel. Y que si ellos dicen ponle una casa, te dan una casa. Y que si ellos dicen matadlo, te matan. Y si ellos dicen a la guillotina, vas a la guillotina. A eso se refiere Salomón. Pelearte con el rey es una batalla perdida en esta tierra porque está ahí puesto con un poder que va a hacer contigo lo que le plazca. Tú puedes gritarle lo que quieras, que vas a ir a la hoguera.
Muchas personas enfrentaron juicios contra el César. Muchas personas enfrentaron juicios contra Roma, creyentes que murieron en el Coliseo. Y por ser fieles a Dios, podrías haber pensado, ahora que vayan delante del juicio y el tribunal romano, Dios les dará gracia y los hará libres. Acabaron en la hoguera. Ellos tenían la última palabra. Sí, Dios podía hacer un milagro, pero Dios ha dejado autoridades. Alguno piensa que si es fiel a Dios no le pasará nada malo. Pero ¿por qué hay creyentes que mueren ahorcados? ¿Por qué hay creyentes que mueren quemados? ¿Por qué hay creyentes que están en prisiones? ¿Por qué hay creyentes que han muerto devorados por las fieras del Coliseo? Porque a pesar de ser fieles a Dios, quien los condenó fue una voz soberana en esta tierra, que tiene poder y que tú no le puedes decir, ¿qué haces? Pues mandarte a que te coman los leones. Sí, hay casos como el de Daniel, que Dios lo libró, pero mira la historia, infinidad han muerto. Hay que ser sabios a la hora de actuar con las autoridades. En primer lugar, dice que debemos guardar ese mandato, ese juramento. ¿A qué se refiere? Yo quiero leer una porción de la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 5 y versículos 1 al 3, que dice: Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Te suena esta expresión? ¿De dónde? Génesis. ¿Quién se lo dijo a quién? Adán a Eva. Es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Ahora se lo dicen a un rey. ¿Sabes lo que le está diciendo Adán a Eva? Tú eres mía. ¿Sabes lo que le están diciendo ellos a David? Somos tuyos. Tú eres el rey. Tú eres el rey. Yo de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas, y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. ¿Has visto lo que hicieron? Un pacto delante del Señor. Hicieron un pacto con ellos en que yo voy a ser rey, vosotros pueblo, esto lo autoriza Dios. Hay que hacer caso a ese mandato. Hay que hacer caso a ese mandato. David está diciendo: yo no estoy aquí por casualidad, vosotros sabéis algo, a mí Dios me ha puesto aquí, y por lo tanto, si Dios me ha puesto aquí como rey, vosotros me debéis obediencia. Cuando Salomón está diciendo guardad la obediencia, el juramento por el mandato del rey, por el juramento del rey, debéis entender algo: los reyes no están ahí por casualidad. No hay autoridad puesta que no sea puesta por Dios. Y somos llamados a la obediencia. Vamos a leer el pasaje quizá más claro del Nuevo Testamento sobre esto, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. No le voy a dar mucha profundidad, solo veremos algunas cosas claras. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Hermano, eso es un mandato. La misma palabra que dice que la mujer debe someterse al marido, también dice que los ciudadanos deben someterse a las autoridades. Miren, tenemos un problema con la obediencia. Somos rebeldes por naturaleza. Cada vez que hablas y das un mensaje sobre someterse a alguien, en vez de recibir la instrucción, el corazón automáticamente dice solo sí. Y te empiezan a decir excepciones. Hermanas deben someterse a sus maridos. Automáticamente, en vez de recibir con gozo el mandato a la obediencia al marido, la hermana sale a la defensiva y dice: pero si es un hombre de Dios, pero si me trata bien. Cuando tú le dices a tu hijo: hijo, me tienes que hacer caso, el corazón de tu hijo hace lo mismo y dice: bueno, si mi padre es un hombre de Dios, si mi padre es buen padre. Y cuando al marido le dices: debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, entregarte por ella y servirla, el corazón del marido no dice con gozo: vale, voy a servirla y sacrificarme. El corazón dice: bueno, si ella me respeta. Y cuando decimos cosas como toda persona debe someterse a las autoridades, es muy probable que haya corazones que en vez de decir amén Señor, es mi deber, automáticamente digan: bueno, pero solo si no son corruptos, porque si fuera un dictador como en Venezuela o un dictador como en Italia, han habido dictadores, o en España han habido dictadores, ¿qué hacemos entonces?
Y parece que al final tú lo único que quieres es no someterte ni a tu marido, ni a tu esposa, ni a tus padres, ni al pastor, ni a las autoridades, porque en el fondo eres rebelde y estás esperando que sea Jesús el que esté delante y digas, bueno, si me ponen a Jesús yo me someto. No hay gracia, no hay mérito en someterte a alguien perfecto. Queremos una obediencia que no cueste. Obedecer a Dios no cuesta, Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan perfecto, tan amoroso. Obedecer a gente imperfecta cuesta. Servir a una esposa imperfecta cuesta. Honrar a un padre imperfecto cuesta. Honrar a un pastor imperfecto cuesta. Someterse a autoridades imperfectas cuesta. Pero solo cuesta porque somos rebeldes. Porque tú dirás, si fueran buenos, pues te voy a decir una gran noticia y espero que la aceptes. Dios es perfecto y también le desobedeces. Tu problema no es que sean buenos o malos, tu problema es que tú eres malo. Y si esta es la primera vez que visitas esta iglesia, esta frase la vas a escuchar mucho. Lo siento, me gustaría decirte que Dios ha visto potencial en ti, que el mundo te desprecia, pero eres un tesoro en bruto y que eres un diamante en bruto que el Señor va a pulir y todo el mundo va a ver cuánto brillas en el fondo. Pero no, déjame decirte, eres malo. Tu problema a lo largo de la vida y cómo estás hoy viviendo tu vida es porque eres malo, desobediente, rebelde. Por eso cada vez que escuchamos, hay que obedecer a, frena. Bueno, depende cómo sea ese a. No, hay que obedecer a, punto. No pone depende, punto. Porque cuando tú llegues delante de Dios y le digas, Señor, yo realmente tenía ganas de irme a Andorra también a pagar menos impuestos. A mí como autónomo, que te quiten un 20%, no sé cuánto, cada 3 meses has trabajado duro, has ganado tu dinero y de golpe miras tu cuenta y dices, ¿de dónde se han ido ese dinero? Claro, porque tienen que ir con buenos coches y tienen que tener a su prima de secretaria y tienen que... ¿Qué te entran ganas? Sí, de ir a Andorra, pero Señor, yo lo hago. Lo hago por ti, no por ellos, lo hago por ti. Porque si yo estuviera en el mundo, yo trampas las conozco. He estudiado economía, entiendo de esas cosas, sé saltar, pero lo hago por ti. Mi corazón es deshonesto, pero en Cristo busco ser honesto. Mi corazón es tramposo, pero en Cristo busco ser íntegro, para que cuando esté delante de Él le diga, Señor, eran corruptísimos, pero le di a César lo que es de César. No por César, lo hice por ti, porque si no fuera por ti, yo no le daba a César ni migajas de lo que yo trabajo. Así que yo me someto a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. El Señor está en su trono y es en pocas palabras que el Señor nos dice, ¿tú crees que si yo quisiera no mato a ese presidente hoy? Si sigue ahí es porque quiero. Yo tengo capacidad de hacer que no se despierte, pero yo lo dejo despertarse cada mañana. Yo tengo un propósito en ese hombre ahí, incluso en los políticos más corruptos. Me hace mucha gracia que la gente pide políticos honestos como si el país fuera honesto. No, necesitamos políticos honestos, pero si la gente es falsa, deshonesta, tramposa, mentirosa, ladrona, corrupta, si los hijos le quitan dinero a los padres del bolso, si los padres no pagan sus facturas, ¿tú crees? Mira, aunque te pongan un hombre honesto ahí, tú seguirás trabajando en negro, tú seguirás evadiendo las facturas, tú seguirás ganando por detrás, aunque sea honesto. ¿Tú necesitas un político honesto? No, tú tienes el político que te mereces. El mundo, ¿para qué quiere un político honesto? Para que nos sentamos peor, porque al menos tenemos uno que vive como nosotros. Solo que nosotros podemos hacer trampa con 1.500 euros al mes y él tiene la dicha de que puede hacer trampa con 500.000 millones al mes. Sus trampas se notan más. Pero hace lo mismo, simplemente un día no hace factura, acepta... es que los políticos aceptaron sobornos. A ti el mecánico te dijo, si no te hago factura, 21% de IVA menos. Vale. Lo mismo, solo que lo tuyo era una factura más pequeña y la suya era de 200 millones. Somos igual de corruptos. El mundo tiene los políticos que se merecen. No merecemos un político justo.
ese político solo va a estar en la eternidad. Y porque ya no habrá pecado. Entonces sí, la gente tendrá el rey que merece. Porque será gente glorificada con un rey en gloria. Ahora mismo no podemos esperar ningún rey que merezcamos, porque realmente tenemos el rey que merecemos. Solo hay que analizar la vida. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí. Es serio resistirse a las autoridades, porque los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes, mira qué dice, los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por razón de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No hay más. No hay una lista ahora de excepciones. Es lo que nos toca. Y Salomón Pablo es claro a los romanos: si te va bien, no tienes que tener temor a la autoridad. Yo no tengo miedo que me pare la policía. El que sale una noche, se toma 2 copas y vuelve a casa, por el camino ve luces de policía y que no me paren, que no me paren. No tengo problema, que me paren si quieren. Es más, me hace ilusión, quiero soplar, hace mucho que no lo hago, quiero aprobar el examen. No tengo miedo. No tengo miedo que me pare un policía, no tengo miedo que me lleve una carta del gobierno, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque el que hace lo bueno no tiene que temer al rey, no tiene que temer a las autoridades. Son corruptos, sí, sé que hacen muchas cosas malas, sí, pero al menos yo tendré una vida tranquila con ellos, porque yo no le daré motivo. Yo lo digo públicamente, estoy en contra de toda ilegalidad y para mí nada la justifica. A mí el sentimiento de Robin Hood, hago trampas porque soy pobre o para ayudar al pobre y dárselo a mí esto no me vendáis la historia romántica, que si creo, yo no puedo llamar bendición a algo que lleva trampa. Para mí, si pastor, quiero que vengan mis padres del país a España, es muy difícil. Yo lo llamaré bendición si realmente han entrado legalmente y de Dios abrió la puerta. Porque era difícil y Dios abrió la puerta. Si entraron con trampas, yo no lo llamo bendición. Dios no hace trampas. El diablo es especialista en eso, para atar a la gente. Porque la gente que entra legal vive en una mentira constante. Oye, ponme el teléfono a tu nombre, ponme el piso a tu nombre. Es una vida mediocre y mentirosa. Es la vida que el diablo te va susurrando al oído: te tengo para mí. Tu vida es oscura. Hagan las cosas bien y Dios les bendecirá. No busquen atajos, los atajos son del diablo, no son de Dios. Se lo digo por amor y yo sé que ustedes pensan: pastor, usted como es de aquí, no importa de dónde es cada uno. Lo importante es que debemos obedecer las leyes. Cuesten lo que cuesten. A mí me cuestan algunas, pero hay que obedecer. Somos llamados a honrar al rey. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey. Pablo, sométase todos a las autoridades. Pedro, honrad al rey. Hermanos, espero que salgas hoy de aquí intentando arreglar las cosas. Yo sé que aquí hay personas que están en una situación turbia y a mí no me agrada. Pero por lo menos sal de aquí hoy diciendo: mañana tengo que empezar a mover abogados, contratos, lo que sea, pero yo tengo que hacer las cosas bien. Yo tengo que estar bien delante de Dios y delante del César. Haz todo lo posible. Haz todo lo posible. Porque Dios no bendice una vida llena de trampas y mentiras. Pero Dios bendice la obediencia. Esfuérzate por hacer las cosas y honrar a Dios en todas las áreas de tu vida. Solo quiero decir una cosa. Hay un momento en que sí que hay que rebelarse contra el rey.
En Hechos capítulo 5 y el versículo 29 dice así: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un límite para obedecer y ese límite lo marca Dios. ¿En qué sentido? Si el rey pide algo que Dios prohíbe, no lo haré. Y si el rey prohíbe algo que Dios manda, haré eso. Ejemplo, si el gobierno dice prohibido reuniones cristianas, desobedeceré al rey. Porque Dios dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces yo me plantaré y desobedeceré con conciencia tranquila al rey, porque habrá pedido algo que va contra lo que Dios me pide. Y a la hora de hacer caso a Dios o al rey, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Si el rey dice prohibido orar en España, como en Daniel, yo desobedeceré al rey, porque yo haré lo que Dios manda. A estos hombres le dijeron prohibido hablar del nombre de Jesús. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, y Dios manda ir y predicar. En ese sentido, yo aplico la frase de John Knox, un escocés muy valiente. Es más, tengo una camiseta de él que pone: rebelión contra la tiranía es obediencia a Dios. Que dijo así: nótese aquí una cosa, que el profeta de Dios a veces puede enseñar traición contra los reyes y sin embargo ni él ni los que obedecen la palabra pronunciada por él en el nombre del Señor ofenden a Dios. Hay excepciones donde si el hombre de Dios llama a la iglesia a rebelarse contra la autoridad, puede hacerlo con plena conciencia y en paz delante de Dios. Hay casos que sí. Si de golpe cuando hubo pandemia todo se abre, centros comerciales, gimnasios, y notamos que dicen, bueno, pero las iglesias no, digo, es raro. Está abierto el teatro, está abierto el cine, está abierta la discoteca. Aquí parece que hay algo contra la iglesia. En ese caso, sin ningún tipo de problema en el corazón y problema de conciencia, iría a la iglesia y diría, iglesia, domingo hay culto. Y si la iglesia viene, nadie tendría que decir, hoy de eso. Bueno, con plena tranquilidad, porque estaremos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Pero en el tema de impuestos, sean como sean ellos, no nos afecta nuestra relación con Dios. Podemos pagar nuestros impuestos y seguir obedeciendo a Dios. De momento, en nada nos afecta nuestra relación con Dios. Entonces, en todo lo que no afecta nuestra relación con Dios, debemos someternos a las autoridades. En todo lo que contradice un mandato real, un mandato de Dios, debemos rebelarnos contra las autoridades. En ese caso, también estamos obedeciendo a Dios. Por eso debemos ser sabios. Porque van a llegar situaciones en que, y yo lo digo, hermanos, yo no vengo aquí ni como profeta ni a revelar nada que va a pasar. Pero pronto, mi corazón siente, yo sé que es engañoso, pero digamos que la razón me lo dice. Pronto vamos a vivir situaciones en España donde vamos a tener que desobedecer al rey. Desde que llegó una carta a esta iglesia de el gobierno catalán diciendo que la iglesia tiene que entender que los tiempos han avanzado y adaptar su discurso al avance de los tiempos para no llegar a incitar al odio contra algunas minorías, yo entendí el aviso y entendí que dentro de nada van a prohibir literalmente hablar de ciertos pecados, tocar ciertos asuntos, van a empezar a llegar cartas diciendo que ciertos mensajes incitan al odio y nosotros vamos a tener que plantarnos ante el rey y decir, si hay cárcel y si hay multa lo pagaremos, pero el pecado se seguirá llamando por su nombre. Y creo que no va a tardar. Y creo que está más cerca de lo que pensamos. Yo me voy a esforzar por ser un ciudadano ejemplar para que cuando llegue ese día no tengan argumentos para decir es que ese hombre va de impuestos, es un mentiroso, es ilegal, hace esto. No, que lo único que pueda decir el gobierno de mí es que predico sobre el pecado.
Y que cuando me metan en la cárcel, no sea por delitos fiscales, por delitos morales, me metan en la cárcel y digan a la gente, tenemos un hombre homófobo y retrógrado en prisión que incita al odio. Ok, y con honra estaré ahí. Y si Dios me da gracia, desde ahí seguiré predicando al carcelero. Yo no sé cuánto tiempo vamos a tener la libertad que tenemos. Solo pido a Dios que nos dé valentía. Porque una niña, 3 personas adultas, 3 niños de 9 años, y entre ellos una rubia pequeñita de 9 años, una carita hermosa, fue acribillada y asesinada despiadadamente por una mujer que pidió consejería a su padre, el pastor, asociado a ese colegio presbiteriano. Y el pastor le dijo, no puedo aprobar eso, es pecado, estás mal delante de Dios. Y cuando fue a elegir sus víctimas, no fue casualidad que apuntara a la vida de esa niña de 9 años, sabiendo que era la hija del hombre que le dijo, estás en pecado. Si le queda poco más y encuentra al hombre, te aseguro que el pastor se lleva a otro. Hay 2 opciones para los pastores. Viendo las leyes y viendo cómo las feministas gritan como leones despiadados en sus calles, hay 2 opciones. Vamos a suavizar el mensaje, caigamos bien al mundo, o prediquemos sin saber qué pasará mañana. Hermano, una de las mayores cosas que te pido, si vas a ser parte de esta iglesia y los que ya lo son, pidan para que sus pastores no sean cobardes. Que si un día los pierden, pero con honra. De decir, bueno, hemos perdido a un siervo de Dios, pero al menos no tenemos un cobarde en el púlpito que se salta palabras para no ofender a la sociedad. Pero oren, porque claro, el que escucha es fácil, pero el que se la juega es el que lo dice. Tiene esposa, tiene familia, tiene vida, tiene padres. Y quieras o no, el corazón a veces dice, Señor, igual si lo digo de otra manera. No, oren para que obedezcamos al Rey cuando se deba y nos plantemos cuando sea necesario. El siguiente versículo nos recuerda una cosa que quiero leer. Que hay un rey sobre estos reyes. En Daniel 4:35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Es lo mismo que ha usado antes Salomón al decir, nadie puede decirle al rey, ¿qué haces? Pero Daniel nos dice algo, hay un rey que hace cosas más grandes, hay un rey que hace cosas y ni siquiera los reyes de la tierra le pueden decir a ese rey qué haces. Yo no le puedo decir al rey de España qué haces, pero el rey de España no le puede decir a Dios qué haces. Yo no le puedo decir a mi gobierno corrupto qué haces, pero mi gobierno corrupto hay un rey que también hace lo que quiere y no le pueden poner freno. Lo que eso nos recuerda es, someteos a las autoridades mientras estáis en esta tierra, porque vosotros os tenéis que someter a ellos, no por ellos, sino con la confianza de que hay uno más grande gobernando, vuestro Padre, vuestro Señor y vuestro Dios, y tranquilos que Él vela por vosotros. Él los guarda. Por eso Salomón ahora dice que debemos guardar el mandato real. Eclesiastés 8:5, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. El corazón del sabio conoce cómo y en qué momento debe estar obedeciendo al rey, debe tratar al rey, el sabio sabe cómo actuar delante de las autoridades en cada momento. En qué momento hay que decir, ok, toma los impuestos, y en qué momento hay que decir, hasta aquí llegaste, esto no lo tolero, esto ofende a Dios, esto no lo hago. Pero una de las cosas que ha dicho Salomón es que el que guarda el mandato real, el que obedece, el que honra a las autoridades, no experimenta ningún mal. En pocas palabras, vive una vida más segura. Proverbios 12:21 dice, ningún daño sobreviene al justo, mas los impíos están llenos de pesares. Hermano, tenemos que entender ese pasaje de una manera. Tú dirás, a ver, yo conozco gente que obedece a Dios, le pasan cosas terribles, y conozco gente malvada que no le pasa nada. Ok, pero por regla general, a ver, ¿qué ejemplo rápido te doy?
Por regla general no es así. Ok, yo soy una persona que es muy difícil que muera apuñalado por una banda. Es difícil. Porque esas bandas no suelen estar al lado de la iglesia de día a las 10 de la mañana. Y yo suelo ir de la iglesia a casa, de casa a la iglesia, y como mucho la parada que más hago, Mercadona. Pero no suelo andar en bandas. Y si alguien me pita por la calle, no saco pecho. Y si alguien me mira ahí, yo no desvío la mirada y me hago el sueco. Entonces, mi vida intentando honrar a Dios probablemente me tenga más seguro. Desgracias pueden pasar, pero no es lo más común. Pero si tu hijo ahora que tiene 14 años se mete en una banda y empiezan a decir, ahora pasa esta bolsita de María y ahora esto, es más probable que a tu hijo otra banda le pegue un tiro, que a tu hijo le peguen una paliza, que a tu hijo lo pillen con droga. Es más probable que tu hijo acabe mal. Y tú dirás, pero es que mira, los del cártel viven en casoplones y en mansiones. Y digo, sí, pero tú mira la edad media de muerte de gente de cártel. No suelen llegar a los 70 y a los 80, la mayoría van muriendo por 40, 45, 50, porque siempre hay otro cártel que llega un día, ¡pum!, se acabó. La vida del justo puede tener incidentes, pero normalmente vivimos una vida más tranquila. La vida de los que se meten en trifulcas, de los que salen por la noche, van buscando jaleo, pues suele acabar más mal. Normalmente yo no escucho por las noches joven cristiano apuñalado a la salida de una discoteca, pero escucho joven de una banda apuñalado por banda rival a la salida de una discoteca. A mí es difícil que me pase. Puede pasar, pero es menos probable. Si yo vivo una vida agradable a Dios, seguramente viva una vida más tranquila ante la ley, ante la sociedad, me meta en menos problemas. Mi comunidad es la iglesia. Pero si fuera el Juan Manuel de antes, amistades de antes, ambientes de antes, probablemente hoy no estaría igual de bien, no sé ni si estaría de pie, porque yo me lo habría buscado por mi ambiente y mis relaciones. Eso es lo que quiere decir Salomón. Usualmente quien hace las cosas bien delante del gobierno no tiene que temer mal, no lo tiene que hacer. Luego Salomón nos enseña que debemos aceptar los tiempos que nos toca vivir. En Eclesiastés 8:6 dice, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Mira, Salomón dice que puede ser que ahora haya una aflicción muy grande sobre ti, pero que hay un tiempo y un modo para cada deleite. Lo que Salomón nos está recordando es algo que ya nos dijo en Eclesiastés capítulo 3, que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo. Y la vida es así, hay momentos en que estamos teniendo deleite, gozo, alegría, y hay momentos que estamos realmente sufriendo. Pero hay una cosa que debes entender. Tienes que saber vivir en cada uno. Hermano, cuando una vez me vino una persona que me dijo, pastor, estoy pasando por esto, automáticamente le dije, tranquilo, no durará para siempre. Esa misma persona, bastante tiempo después, estaba mucho mejor, trabajo, todo iba bien, me dijo, pastor, ¿qué razón tenías? Ahora estoy así, 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 y le dije lo mismo, tranquilo, no durará para siempre. Me miró como, ¿me deseas mal? Y digo, no, pero es la pura realidad. Nos encantaría que lo bueno siempre acabara y lo malo nunca se acabara, pero la realidad es que bueno y malo van a ir llegando a lo largo de la vida. Ahora has celebrado que ha nacido un bebé, ¿cuántos años tiene tu padre? Pues prepárate, que las lágrimas están cerca. Pero después del tiempo de luto, algo bueno volverá a pasar, otro familiar, se casa tu hijo, vuelve a la alegría, vuelta a fiesta, a bailar el vals con la hija. Pero ¿cuántos años tiene tu madre? Prepárate que luego vuelven lágrimas. Y de golpe a tu hijo le dieron una beca, celebración, y al otro hijo lo echaron por mal comportamiento, lágrimas. La vida es eso. Y tenemos que aprender a vivir en cada tiempo. No podemos llegar aquí diciendo, Señor, gracias por el tiempo bueno que tengo y ahora, Señor, quítame el malo. No. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque no haya fruto en el campo, tú sigues siendo Dios, tú estás ahí y yo no puedo decirte qué haces. Yo tengo que aceptar que aunque hoy duela, tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando la nevera está llena y sigue siendo buena, agradable y perfecta cuando la nevera no está tan llena. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando te dan empleo y sigue siendo buena, agradable y perfecta cuando estás desempleado.
Dios no cambia, las situaciones sí, pero Dios sigue siendo bueno. Nuestra confianza no está en las situaciones, está en Dios. Señor, esto es duro, pero todo coopera para bien. Algo aprenderé, servirá. Igual me dará más fe, me ayudará a confiar en ti, me ayudará a entender que en las peores circunstancias me sigues sosteniendo. ¿Cuánta gente no ha pasado momentos apuros que decía, de aquí no salgo, y ahora cuenta un testimonio de yo no tenía nada y el Señor proveyó milagrosamente? Podemos ver la mano de Dios a veces en los valles de sombra de muerte. Vas a pasar por esos valles, pero no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me sostienen. El Señor no dice que no vas a pasar por el fuego ni por las aguas. Él ha dicho que cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Él está contigo. Y nosotros debemos saber vivir cada momento de nuestra vida. Porque ahora Salomón nos recuerda, llegando casi al final, los días de cena del Señor, siempre les pido 10 minutitos de margen, solo 10. Salomón nos vuelve a recordar algo que ya ha dicho, que tenemos límites en nuestro conocimiento y límites en nuestro control de la vida. Y esto es algo que golpea el orgullo de la gente. Versículos 7 y 8, si nadie sabe qué sucederá, ¿quién sabe lo que sucederá? Nadie. Nadie. Estás diciendo a lo mejor a tu mujer, el año que viene buscamos el bebé. Tú no sabes si llegas al año que viene. Tú viniste aquí diciendo, voy 3 años, el sueño español, vivo en una habitación, pago lo justo, ahorro 1.500 al mes, al cambio, en 3 años me compro mi casa y me monto mi tienda o mi hacienda con mis vaquitas. No tienes ni perro hoy. Han pasado 5 y sigues en la habitación. No tienes nada aquí ni allí. Nadie sabe lo que pasará mañana. Yo quiero honrar a Dios hoy. Y si mañana me vuelve a levantar, lo quiero volver a honrar. Y si mañana me vuelve a levantar, lo quiero volver a honrar. Porque no sé cuándo será el último día. Y como hablábamos ayer con los hombres, solo tengo una meta en la vida. ¿Dejarle la vida resuelta a mi mujer? No, que lo tengo que intentar. ¿Dejar todo lo mejor posible las cosas en la iglesia? No, aunque lo tengo que intentar. La mayor meta en la vida es que si mañana ya no me despierto, la frase que escuche después sea, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No has construido un imperio, no has tenido un rascacielos, ni te has comprado un Maserati, pero entra que te voy a poner en lo mucho. Porque has sido fiel, porque no tenías que ser rico, ni millonario, ni el más poderoso, pero tenías que ser fiel. Cada día, hermano, tú no sabes lo que será mañana tu día, pero hoy sé fiel. Hoy sé fiel. Mañana, si te despierta, sé fiel también. ¿Quién lo anunciará como ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Hermano, no sabemos el día de nuestra muerte, no conocemos lo que pasará mañana, tenemos muchos límites. Eclesiastés 3:22 decía, y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte, porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? ¿Quién? No sabemos si nos despertamos mañana. Dios es el único que conoce nuestros días. En Job 14:5 hay una palabra que a poca gente le gusta, pero es una realidad bíblica. Ya que sus días están... Nos puede sorprender cómo llega el final, pero sus días están determinados. Hay gente que dice, pero Dios sabe ya. Dios sabe el día que empiezas en esta tierra y Dios sabe el día que acabas. Como alguien me dijo una vez, Juan Manuel, somos como los yogures, solo que no nos vemos la tapa, pero todos tenemos fecha de caducidad, pero el que hizo el yogur la sabe, él la puso, a lo mejor está aquí, debajo de la piel, yo no la veo. También sería traumático si me hicieran llorar al nacer, a ver, llora, toma un papelito, te quedan 800 días de vida, y yo, bueno, sería catastrófico. No conocemos, pero Dios sí. Todos los días son determinados. El número de sus meses te es conocido.
y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Es interesante. ¿Sabes lo que quiere decir Job? Que aunque el hombre se esforzara por vivir un día más, de ahí no va a pasar. Porque uno dice, ¿sabes qué? Yo me meto en esta casa y claro, si no salgo de aquí no me van a matar. Un infarto. Pero el día es el día. Tú puedes intentar lo que sea, ese es el día. Por eso hay gente que a veces llega a una enfermedad como el cáncer, lucha y tú dices, oye, estaba en estadio 4 terminal, pero si no era el día, sale de esa. Y hay gente que un día estornuda, va al médico por un resfriado, usted tiene un cáncer pequeñito aquí. 2 días después le dice, se extendió aquí. Digo, ¿pero qué ha pasado? Le queda una semana y usted, no, quimio, lo intentamos, pero y ese no pasa. Dices, pero ese estaba más grave pero ese no era el día y ese sí. Nosotros vivimos cada día sin saber cuándo es el último. Si te enfadas hoy con tu esposa, pide perdón hoy porque no sería bueno que fuera el último y acabar tus días con rencores y enfados. Dile a tus hijos que los amas, que les pides muchas cosas, les exiges obediencia, pero a veces no se lo dices. Y si tu hijo mañana no se despierta, que no te quede en la conciencia, que nunca le dije, hijo, te amo. Dile a tu pastor que lo amas. No vaya a ser que tu pastor no se despierte mañana y te quede en la conciencia, hoy yo le tenía que haber dicho eso. Luego podéis pasar por el despacho. Pero la realidad es que nadie puede alargar su vida. Mateo 6:27, palabras del Señor Jesús. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Nadie. Nadie. Honra a Dios hoy. Pastor, no estoy muy bien con Dios. Hoy es el día de ponerse a cuentas. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de pedir perdón a la esposa, de arreglarle el matrimonio, de arreglar la familia. Es hoy. Es hoy. Es duro ver la cantidad de personas que viven con el sentimiento de culpa de lo que no hicieron, porque pensaron que siempre llega al día siguiente. De hijos que tuvieron accidentes en motos, de maridos que tuvieron accidentes de coche, de tragedias que asolaron una casa, y solo hay culpa en ese funeral y lágrimas de no dije que lo amo, peleamos el último día, mi recuerdo con mi padre es decir déjame en paz. No, hermano, hoy, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, porque no sabemos si mañana nos despertamos. Los días están contados, solo Dios sabe cuál es el último día. Y tú puedes pensar, a lo mejor me voy yo y te sorprende y es tu hijo de 14. Hoy puede ser el día del adolescente también. Dios sabe esas cosas. Y Salomón hoy termina con un sabor amargo. Yo les digo que el próximo mensaje lo hagamos dulce, pero la verdad es que hoy termina con un saborcito amargo. El versículo 9, todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Y la realidad que ha visto Salomón es cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. El mismo hombre que nos ha dicho hay que obedecer al rey, termina diciéndonos, pero tranquilos que yo sé que es malo. Yo sé que es malo. ¿Y sabes quién es el rey en esa historia? Es Salomón mismo. No había nadie que dominara más en Israel que Salomón. Pero Salomón dice, hay algo que tengo que reconocer, que a la que Dios da poder a un hombre, no lo usa para bien. Y no hay ningún mal mayor en nuestra sociedad que saber que los hombres dominan a los hombres. Y tú dirás, realmente son malos, pastor. Y digo, bueno, pero te lo rebajo un poco. A lo mejor tú eres jefe y de golpe, como sabes que esa persona también está en una situación rara en el país, le dices, te pago 40 al día. Pero bueno, es la obra y estos cobran 100. Si no te gusta, tú sabes que no le queda otra. ¿Sabes 2 cosas? Sabes que ese salario no es justo, pero sabes que no le queda otra. En cuanto Dios da poder, los hombres se pueden aprovechar. Yo doy gracias a Dios que el rey que nos va a gobernar y nos gobierna por siempre, lavó pies.
lavó pies. No nos humilló, se humilló el rey. Tenemos tanto que aprender. Pero hay una cosa, hay una injusticia desde los tronos de este mundo. En Eclesiastés 3:16 dice: aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho, donde debería hacerse justicia, donde debería impartirse la ley, ahí está la impiedad. Y en el lugar de la justicia, ahí está la iniquidad. Hermanos, es la triste realidad. Donde esperábamos que se hicieran las cosas bien, se hacen peor. ¿Pero qué hacemos, pastor? Dos cosas. La primera, obedecerles. En todo lo que no nos afecte a nuestra relación con Dios, darle a César lo que es de César. Someternos a nuestras autoridades, porque al final ellos rendirán cuentas. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y de Dios ya se encargará de ellos. Pero en segundo lugar, amada iglesia del Señor, cuando llegue un momento que el gobierno nos exija algo que vaya contra Dios con la cabeza alta y la conciencia tranquila, no les haremos caso. No les haremos caso. Últimamente los ayuntamientos están cambiando las normas para las iglesias. Ahora los ayuntamientos están queriendo que las iglesias tengan locales de máximo 150 metros cuadrados. ¿Cuánta gente cabe ahí? A la que le pongas los baños, una sala y una recepción, ¿cuánta gente cabe ahí? ¿30? ¿40? En pocas palabras, ya sabes lo que quieren. Que vayan yéndose. Que cada uno viva su fe en su casa. Va a llegar un momento que, como en China, vamos a tener que hacer reuniones porque no nos van a dejar. Y tendremos que pagar las consecuencias. Vamos a someternos a las autoridades para que nunca, caminando por fe, tenga mala reputación ni testimonio delante de ellas. Pero si llega un día que las autoridades piden que las iglesias cedan, caminando por fe será la iglesia más rebelde, porque obedecerá a Dios antes que a las autoridades. Esa es la línea. Pero mientras vemos el gobierno de los injustos, hay un consuelo en nuestro corazón. Es que habrá un juicio. Y de ahí no va a escapar Felipe. De ahí no va a escapar Pedro Sánchez. De ahí no va a escapar el señor Pablo Iglesias. De ahí tampoco va a escapar Santiago Abascal. De ahí no va a escapar nadie. No va a escapar Maduro, no va a escapar Putin, no va a escapar Bolsonaro y no va a escapar Lula. No va a escapar nadie. Porque no se trata de elegir al político que más nos gusta, se trata de que no hay ningún justo. Pero Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermano, hay una cosa, podemos hablar de reyes y tú decir, qué bueno que Dios juzgará a los reyes, pero los muertos, grandes y pequeños. Dios juzgará la corrupción de los impíos, grandes y pequeños. Dios juzgará a los reyes y Dios nos juzgará a nosotros. La única cosa que nos da esperanza en ese juicio es Cristo. Por eso, amado hermano, a ti no te debe preocupar cómo Dios tratará al rey. A ti te debe preocupar cómo Dios te tratará a ti el día del juicio. Porque puedes estar en los mismos problemas que el rey. Tus cosas parecían más pequeñas, pero a los ojos de Dios eran pecado igual. Por eso, amada iglesia, confía que Dios está en el trono, pero si hay alguien aquí hoy que no es de Dios, que no es del Señor, que sepa algo, un día será juzgado conforme a sus obras. Y quizá hoy Dios te trajo aquí solo con un propósito, no que te gustara el mensaje, sino que te arrepintieras de tus pecados. Que pusieras tu fe en el Señor Jesús, en su obra, en su muerte y en su resurrección.
que abandonaras tu vida de pecado de espaldas a Dios y empezaras a correr para vivir una vida que le agrade y le dé la gloria. Y fueras salvo, para que cuando llegara el día de ese juicio nosotros no tuviéramos miedo, porque no tenemos miedo. Porque unos serán lanzados al fuego que no se consume, pero nosotros seremos separados a la gloria eterna que no acaba, por los méritos de Cristo Jesús. Cada uno examine su corazón y sepa si está en un tiempo de confiar en Dios o en un tiempo de arrepentirse y correr hacia Dios para salvación. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que has traído hoy a nuestro corazón y a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir con sabiduría y saber conducirnos sabiamente delante de las autoridades. Ayúdanos a conducirnos sabiamente delante de reyes y gobernadores, a conducirnos sabiamente delante, Señor, de los príncipes de esta tierra. Danos, Señor, la obediencia necesaria en todo lo que sea preciso, pero también danos la valentía para no doblarnos cuando sea necesario. Que obedezcamos en todo lo que podamos, pero que también, Señor, nos rebelemos si piden algo que va contra tu voluntad. Danos obediencia cuando toca, pero también danos firmeza y valentía cuando sea oportuno. Pero, Señor, en todo momento danos sabiduría y también ayúdanos a entender que nuestros días son tuyos, que nuestros días ya están determinados por ti, que por mucho que corramos no añadiremos un día más al transcurso de nuestra historia. Si tú pones el final, nadie puede decirte qué haces. Por eso, Señor, que vivamos cada día de esa manera, como si fuera el último, sobre todo honrándote en todo, para que cuando lleguemos delante de tu presencia solo escuchemos: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te pedimos todo eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.